¿verdad? Sí hace frío. Pero bueno, valientes y esforzados los que hoy estamos aquí, amén. Amén. Porque aún en contra de cualquier situación venimos a la casa del Señor, amén. Bueno, ahí hay un PowerPoint que se llama, ¿ya? Porque viene ahí, iniciamos con una pregunta, yo quiero que la veamos y cómo es Dios ahorita la última adoración que estaban cantando. Tenía mucho que ver con esto que yo les quiero platicar hoy. Y dice ahí, vivimos en una iglesia de reino. Primero, ¿qué es la iglesia? Sí sabemos que la iglesia no es este edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. El pueblo que se congrega a adorar y alabar al Señor somos la iglesia. Entonces, ¿vivimos en una iglesia de reino? Esa es una pregunta que yo quiero que pensemos si verdaderamente, vuelvo a decirles, ahorita estábamos cantando, adorando al Señor con eso de que su atmósfera está aquí, que milagros pueden suceder, que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Dije, bueno, pues ya esa canción ya habló de mi prédica, porque todo eso que dijo es de lo que yo les quiero compartir hoy. Entonces, ahí dice, ¿verdad? Vivimos en una iglesia de reino. Verdaderamente vivimos en una iglesia de reino si nos movemos en esas áreas que decíamos ahorita en la adoración y otras que yo les voy a nombrar. Entonces yo quiero que eso analicemos en esta noche y vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración y comenzar. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres el que nos convocas, porque tú eres el que nos trajiste a este lugar, a esta casa en esta noche, mi Dios, para alabarte, para honrarte, para darte gloria, pero sobre todo, mi Dios, para conocerte más, para tener una relación íntima contigo, para entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en este lugar, mi Dios, en esta ciudad en donde tú nos has plantado, en esta congregación, a todos nosotros como iglesia, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, y sé que tú abres nuestros oídos y la palabra llega a nuestro corazón, sube a nuestra mente y habla por nuestra boca. La palabra que tú hoy nos vas a dar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces tenemos ahí que dice Mateo 6:33. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Aquí estábamos adorando, diciendo eso, que venga el reino, que el reino que está en los cielos venga. Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, clamar, pero también tenemos que actuar. Y ahorita vamos a ver cada una de las áreas en las que tenemos que actuar, si estamos actuando o nos falta, para poder verdaderamente decir que vivimos, que somos una iglesia de reino. Amén. De nuestras iglesias, toda esta congregación, y yo creo que muchas iglesias hablan de Jesucristo, o sea, todo se basa y todo está en torno a Jesucristo. Y decimos, tenemos que evangelizar, ir por las almas y predicar, y sí, todo eso es, pero, y lo hemos estado analizando en las clases de los martes y en muchas pláticas que hemos tenido, que la palabra en sí se ha ido como modificando, se ha ido como, no, a lo mejor no modificando, sino se ha ido aplicando no al 100% de la forma correcta como lo hacían en el tiempo en el que Jesús estaba aquí, y hemos dejado algunas cosas de lado. Sí, somos cristianos, sí hablamos del Evangelio de Cristo, pero hay algunas cosas que yo creo que algunos hemos dejado de hacer. Entonces, por eso es importante de entender este tema, para ver qué es lo que no estoy haciendo y en qué voy a trabajar. Marcos 1:14 dice: después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio de ¿qué? Bueno, no sé si lo tienen ustedes. Bueno, el evangelio del reino de Dios. Entonces, proclamaba, y a veces nos quedamos que proclamaba el evangelio, y hay que ir a proclamar el evangelio, y hay que ir a predicar, y hay que ir, pero aquí dice proclamaba. Yo aquí en mis notas hasta los subrayé, porque es proclamaba el evangelio del reino de Dios.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que ir por esas almas, pero proclamarle el evangelio del reino de Dios. No solo quedarnos a proclamar el evangelio, sí, las buenas nuevas, sí que Jesús murió por nosotros, gracias a Él tenemos salvación, podemos disfrutar de una vida eterna, o sea, todo eso sí, pero nos falta algo más. Y ahí es a donde vamos a entrar, que tenemos que agregar esa parte del reino de Dios. Y la cantamos y lo declaramos con nuestra boca, pero yo lo que quiero ver es si realmente lo estamos viviendo, estamos haciéndolo una realidad. Y bueno, para empezar con esto, yo quiero decirles que es un reino. Yo creo que todos sabemos que es un reino, y ahí les puse algunos puntos acerca de lo que es un reino. Es en donde los habitantes están sujetos a un rey, donde el rey ejerce dominio sobre las personas que ahí lo habitan. Aquí estamos hablando de un reino espiritual, entonces este reino espiritual está gobernado por Dios y el rey es Jesucristo. Y en los evangelios, solo en los evangelios, escuchamos 50 veces las palabras reino de Dios. Entonces, me imagino que es porque es algo bien importante y a lo mejor hemos dejado un poquito de lado hablar del reino de Dios. Hemos evangelizado, hemos compartido la palabra, pero a lo mejor no estamos manifestando el reino de Dios. Y si en nuestras canciones, en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones decimos: venga tu reino, hágase aquí como es en el cielo, entonces tú y yo lo estamos declarando, pero vamos a ver si verdaderamente lo estamos llevando a cabo. ¿Amén? Entonces, los puntos en los que se forma un reino son 4, ya ahorita más o menos les dije. Tenemos el punto número 1, un rey, y en este caso pues el rey es Jesucristo. Y tenemos varios versículos en donde pues nos avala eso. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí ya nos está hablando de ese rey, ¿verdad? Que vino a dar su vida por ti y por mí. Tenemos otros versículos: Juan 18, 36, 37, Apocalipsis 11:15, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo creo que no tenemos ninguna duda que en este reino el rey es Jesucristo. Yo creo que eso sí lo tenemos todo muy, muy claro, ¿verdad? Un líder, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Él hace el bien, es compasivo, es confiable. Él siempre se mueve y siempre se movió cuando estuvo aquí bajo la dirección de Dios. Y yo te platico todo esto, y todo esto lo tenemos que llevar a cabo nosotros en nuestra vida. Si en alguna área estamos todavía ahí que nos falta, pues tenemos que trabajar para poder ser verdaderamente un hijo de Dios, y que allá afuera no nos digan: híjole, no, es que no, pues mejor yo no voy a estar en la iglesia porque esa persona no da un buen testimonio. Entonces tenemos que ser confiables y dejarnos guiar bajo la dirección de Dios. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Pues en su palabra, ¿verdad? Ahí tenemos respuesta a todos los temas que tú quieras saber, que tú estés viviendo, que tú estés pasando. Ahí en la palabra de Dios está. El siguiente punto para un reino es un territorio. Y pues para el reino de Dios, pues su territorio es todo lo que nuestros ojos puedan ver. Ese es el territorio de este reinado, ¿verdad? De este reinado del cielo. Y en Daniel 2:4 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces, el reinado de nuestro Señor permanecerá para siempre y en toda la tierra, ¿verdad? El siguiente punto que tiene un reinado debe de tener súbditos. Y aquí es algo bien importante, porque podríamos decir: pues amén, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Pero sabes que para ser un súbdito tienes que hacer la voluntad, tienes que permitir que la voluntad
se haga en tu vida. Entonces, si no has rendido todas las áreas de tu vida, el enojo, la mentira, no sé, a lo mejor cosas simples o cosas muy grandes, si no las has rendido ante el Señor, todavía no estás viviendo bajo la voluntad de Dios. Entonces todavía estás en ese proceso de llegar a ser un súbdito de ese reinado. Entonces tenemos que trabajar para poder permanecer en la voluntad de Dios. Y ahí podemos ver Daniel 7:14, que nos dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, si tú quieres ser parte de ese reino, ese reino ahí está, y va a estar, dice que no será destruido, pero tenemos que trabajar, dice que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Entonces tú y yo estamos sirviéndole al Señor con nuestro testimonio, con nuestra vida, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Esa es una parte bien importante para poder formar parte de este reino. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Y el último punto de un reinado es que existe una ley. Y la ley es aquella que Dios nos está revelando en su palabra. Aquellos que nosotros aquí en esta casa tenemos muy claro que la ley está vigente, ¿verdad? La ley que está escrita en la palabra es fue para ayer, es para hoy y es para siempre. La ley está vigente. Entonces tenemos que regirnos bajo esa ley. Obviamente las leyes del mundo pues tenemos que respetarlas porque han sido puestas por el Señor. Entonces, pero la ley que tú y yo para tomar una decisión tenemos que analizar y tomar en cuenta es esa ley que está escrita en la palabra. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? En esta casa, cuando venimos y nos reunimos, aprendemos su camino, ¿o no? Aprendemos sus enseñanzas, aprendemos lo que Él quiere para nosotros. Y dice: y caminaremos por sus sendas. Entonces, no solo tenemos que aprenderla, ¿qué tenemos que hacer también? Caminar ese camino. Por eso también nos dice que el camino es estrecho, ¿verdad? O sea, a veces no es tan fácil ese camino. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que hacer de lado a lo mejor cosas que nos gustan. Haciéndoles un comercial aquí, no sé si ya fueron a ver la película que está El Caminar del Peregrino, El Progreso del Peregrino, que está ahorita en Cinépolis Aguascalientes. Gol, no, ahí vemos, pero es que está muy buena esa película. Yo no sé si está en Netflix o en alguna otra lugar, pero... Es nueva. Ah, ok, bueno, ahorita en el cine a lo mejor es como la más reciente y está nueva porque es en caricaturas. Está como en caricaturas. La de internet es en vida real, pero de los años 50. Ah, ok, bueno, la que está ahorita en el cine es en caricaturas. Hay que ir para pues para que duren esas películas y a lo mejor gente inconversa ahí reciba su bendición. Pero a lo que voy con esto es que dice que Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Y el protagonista de esta caricatura eso vivió. O sea, él leyó el libro, la Biblia, aprendió, conoció y luego caminó. Iba por caminos y se veía por acá un camino ancho y por acá un angostito, y él iba por el angosto. Entonces, que no es fácil, pues sí, no es fácil, pero el Señor quiere que aprendamos y que dentro de su ley caminemos por sus sendas. Y sigue diciendo ahí ese versículo de Isaías: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien, entonces dentro de esta ley de Dios tenemos muchas ordenanzas, y a mí casi siempre Dios me pone a hablar de esas ordenanzas. En muchas ocasiones les he hablado de obediencia, de muchas cosas, pero aquí solo les voy a tomar estos dos puntos para entrar más a lo que es una iglesia, un mover de reino. Entonces, dentro de esto está pues la obediencia, como les estoy diciendo, en Isaías 48. Y si traes tu Biblia, yo quiero que lo busques, porque ahí hay
que las entendamos hoy. Isaías 48, vamos a leer el 17 y el 18. Se los voy a leer, creo que esta es Reina Valera, y después les voy a decir dónde están las dos diferencias en la versión de la Vine. ¿Ya está ahí? Isaías 48, 17 y 18, porque ahí no está anotado, nada más está el versículo. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Sí está así tu versión que traes? Sí. Ok, ahora vamos a la Vine. Yo quiero que pongamos mucha atención en donde dice ahí tu paz y tu justicia. En la versión Vine dice: así ha dicho Yahweh tu Redentor, el Santo de Israel: yo Yahweh soy tu Elohim, que te instruye para tu propio beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Oh, si estuvieras atento a mis mandamientos, y aquí fíjate la diferencia, entonces tu prosperidad sería como un río y tu triunfo como las olas del mar. Fíjense qué diferente es esa palabra, hablar de paz y hablar de prosperidad. O sea, si hacemos los mandamientos del Señor, vamos a tener prosperidad, y dice como un río. O sea que va a fluir, y va a venir y va a fluir. Y luego, en lugar de, en la Reina Valera que ustedes traen, dice tu justicia como las ondas del mar. Aquí dice tu triunfo. O sea, vas a triunfar como las olas del mar. Pero ¿cuál fue la condición anterior? A ver, ¿estamos atentos o no? ¿Qué dice? Oh, si estuvieras atento a mis mandamientos. Entonces, vamos a tener prosperidad, triunfo. En la Reina Valera dice paz, justicia, pero si estuviéramos atentos a los mandamientos del Señor, a su palabra. Y es aquí que obediencia, esto está dentro de su ley, porque obedecer pues es obedecer la ley del Señor, y entonces todo lo demás dice también su palabra que será añadido. Y el otro punto que quiero tocar en esto de la ley, que ya se los comenté un poquito hace un rato, es hacer la voluntad de Dios. Y vamos a Mateo 6:10, también quiero que lo leas en tu Biblia, y yo te voy a leer esta otra versión, pero a ver, si alguien tiene la Reina Valera, me lo puede leer, porque ya no me lo anoté aquí. ¿Cuál? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también sobre la tierra. Ok, no, está igual, por eso no lo puse, porque está igual. Sí, entonces venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Cómo en dónde? Como en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, si tú y yo estamos clamando eso, pues tenemos que vivirlo. No solo es decirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Y ahorita vamos a llegar ya a cómo voy a vivir y a experimentar el reino de Dios, porque ya dijimos que se haga su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Entonces, estamos hablando de un evangelio de reino. No solo es un evangelio de salvación, que es como el que estamos acostumbrados y que pues todas las iglesias lo predican y lo comparten, pero vamos a hablar de un evangelio de reino, y ese reino es que lo que hay en el cielo, que lo que se hace en el cielo, que lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra, eso tú y yo lo hagamos, porque si no, entonces estaríamos viviendo no en una iglesia de reino, no seríamos la iglesia de reino, simplemente pues seríamos la iglesia, obedeceríamos algunas cosas, pero no todo. Entonces vamos a ver cómo voy a hacer yo para tener una mentalidad de reino, qué tengo que hacer para lograr esa mentalidad de reino, y son varias cosas que tú tienes que pensar si la tienes, y si no, bueno, pues hay que trabajar, y puse algunas. La primera de ellas es la fe. ¿Tenemos fe? Sí, amén. O a veces cuando está muy duro, híjole, como que nuestra fe mejor me tomo una pastilla, aunque sí tengo fe, ¿verdad? Que Dios me va a sanar, pero me tomo una pastilla. Entonces, ¿hasta dónde hemos ejercitado la fe? Yo sé que todos vamos en un proceso, y unos vamos más avanzados, otros menos avanzados vamos, pero todos estamos en ese proceso. Entonces, para tener una mentalidad
en aumento. Hebreos 11:3 dice, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Sí lo creemos eso? ¿Sí lo entendemos? Que por nuestra fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí creemos eso? O a lo mejor desde ahí empezamos a dudar algunos, ¿verdad? Pero esa es parte de empezar a ejercitar nuestra fe. No les quise poner el otro versículo de Hebreos que todo el mundo nos lo sabemos, pero esto se me hizo bonito que creamos, que tengamos fe, que lo que vemos, todo lo que vemos fue hecho de algo que no hemos visto o que nadie dio. Amén. Muy bien, entonces otro punto de esto es, debemos de quitar la carne. ¿Cómo nos cuesta el trabajo, verdad? Esa es la parte en la que yo creo que muchos todavía damos unos pasos para adelante y otros para atrás. Quitar la carne. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 15:50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí habían leído esto? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? Entonces tenemos que despojarnos de todo lo que nuestra carne quiere, porque pues la carne quiere, ¿verdad? Quiere comer, quiere descansar, tiene frío y dice, ay, no, mejor hasta el domingo en la mañana voy a la iglesia. O sea, la carne quiere esas cosas, pero aquí la palabra dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros tenemos que trabajar por dejar de lado la carne y hacer lo que el Señor quiere, lo que a nuestro espíritu le conviene. ¿Amén? Otro punto es poder y autoridad. Debemos tener poder y autoridad. Y como les decía, ¿verdad? Si en alguna de estas cosas estamos batallando todavía, pues todavía nos falta para poder decir que vivimos en una iglesia de reino. Poder y autoridad. En Lucas 9:1 y 2 dice, llamando Jesús a sus 12, ¿qué les dio? Poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Sí crees que te dio poder y autoridad? Amén. ¿Y si lo ejercitas? Amén. Amén. Ahí ya por lo menos amén. Pero tenemos que trabajar en ese poder y en esa autoridad. Y sigue diciendo el versículo, ¿sobre quién? Sobre todo espíritu maligno. ¿Qué más? Sanar enfermos. ¿Y qué más? Ok, aquí esta versión dice proclamar el reino de Dios, que es hablar de lo que es el reino de Dios. Entonces tú y yo tenemos poder y autoridad para esas tres cosas y muchas más, porque en esas tres cosas se pueden derivar muchísimas cosas. Entonces, tenemos autoridad sobre todo espíritu maligno, para sanar enfermos y para ir y predicar, proclamar el evangelio del reino, que incluya todo esto. No podemos hablarle a alguien de salvación si no le hablamos de sanidad. No podemos hablarle de salvación si no le hablamos que Dios hoy es un Dios de milagros. Entonces, es un Dios de poder y de libertad. No podemos hablarles de salvación si no les hablamos que en nuestros cuerpos carnales hay carne, hay espíritus que no deben de estar ahí, que recibimos por nuestros errores, por nuestros pecados, por iniquidades. Todo eso tiene que ver con la iglesia del reino. Amén. También otro punto, revelación. ¿Cuántos oran por revelación? Que Dios les dé revelación, porque esa ha sido una constante en mi oración desde que conocí del Señor. Yo le pedía sabiduría y revelación. Entonces, tenemos que orar por revelación, pero en Gálatas 1:12 dice, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esa revelación la vamos a recibir a través de, ¿qué les hemos enseñado aquí? Del conocimiento de la palabra. Si tú no lees la palabra, no va a haber revelación. La revelación viene de lo que tú leas. Sí, aquellas personas y en algunos momentos se comentaba o yo lo llegué a escuchar que no, pues el Espíritu me va a revelar. Sí, el Espíritu te va a revelar de lo que tú te hayas preparado. No podemos ir por la vida, a ver, déjenme abro mi Biblia y a ver qué Dios me revela aquí. No es así, o sea, la revelación viene a través del conocimiento. Si no hay conocimiento,
esa revelación pues no va a venir de la palabra, quién sabe de dónde vendrá la revelación que salga de nuestra boca. Entonces, si tú estás pidiendo por revelación, tú tienes que leer la palabra de Dios para que de ahí, de ese conocimiento que tú adquieras, entonces Dios te va a revelar. Amén. Muy bien, otro punto acerca de la iglesia de reino, discernimiento. ¿Cuántos hemos orado por discernimiento? Amén, o menos, ¿verdad? Pero que Dios nos dé el discernimiento. Hebreos 5:14 dice: porque el alimento sólido es para los maduros. Entonces, ¿el alimento sólido para quién es? A los maduros. Para los maduros, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú no creces en la palabra, si tú no maduras en el conocimiento, pues el sentido del discernimiento pues va a estar al nivel de lo que estés, ¿verdad? Entonces necesitamos, si tú quieres tener discernimiento, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos crecer, avanzar, madurar, y entonces nuestro discernimiento va a ir de acorde a todo eso, y entonces vamos a entender cuál es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ven? Muy bien, el otro punto, milagros. ¿Cuántos han orado y ha sucedido un milagro? Amén, gloria a Dios. Pues hay que seguir ejercitando. La salvación es un milagro. Si estamos en una iglesia de reino, tenemos que ejercitar los milagros. Dice la palabra que lo que hacía Jesús, mayores cosas haremos. Él hizo muchos milagros. Así que creamos en los milagros dentro de su voluntad. Amén. Hechos 19, 11 y 12 dice: y Dios hacía extraordinarios milagros. ¿Por medio de quién? ¿Sí tienen ese versículo ahí? Por medio de Pablo. Entonces lo hacía Jesús, pero ya después lo hacía Pablo. Entonces, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos tú y yo también orar, declarar la palabra, y entonces milagros, decíamos hace ratito, creo, en una alabanza, milagros pueden suceder, pero el chiste es que creamos, porque lo que se hace en el cielo se hace aquí. Eso dijo la palabra de Dios, yo lo creo, entonces milagros pueden suceder. Amén. Bueno, luego debemos de ser tú y yo productivos. ¿Y cómo vamos a ser productivos? Y hay muchos que lo son, y que lo somos. Predicar el evangelio, pero sobre todo discipular. También hemos tenido una enseñanza de que tú llevas a la gente a Cristo y pues ahí Dios verá. Pues sí, o sea, sí, Dios es el que va a hacer crecer, ¿verdad? Esa semilla que tú y yo pongamos. Pero si tú puedes discipular a alguien, será mejor. Entonces vamos a estar siendo productivos en el reino. No solo es, bueno, voy y le predico a mi familiar. No, pues lo invito, voy por él, estoy al pendiente. Esa es la parte de discipular. Yo recuerdo mucho cuando Alan iniciaba, eso hizo. Él trabajó mucho con toda su familia en estar ahí. No era solo llevarnos a Cristo, ya bueno, pues ya yo ya los llevé a Cristo. No, él nos invitaba y nos invitaba y nos invitaba, y aunque recibiera la respuesta que recibiera, él nos invitaba. Entonces él de alguna forma fue productivo, porque estuvo, no solo nos predicaba y nos llevó a Cristo, sino nos discipulaba o hacía el intento, ¿verdad? Ya depende del corazón de cada uno, pero hacer el intento tú y yo de ser productivos. En Mateo 28, 19 dice: vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y dice esta versión, para siempre. ¿Amén? ¿Sí? Amén. ¿Su versión dice igual? Vayan y enséñenle a guardar las cosas. Mateo 28, 19, ¿cómo dice? Es que ahí es donde dice ir y hacer discípulos. Aquí dice el 20. ¿Mande? El 20 ya dice. Ok. Vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Entonces tú y yo tenemos que enseñar la palabra de Dios para siempre. ¿Ven? Siempre, en todo momento, que no perdamos la oportunidad de hablarle a alguien, porque entonces estaremos manifestando esa iglesia de reino. Otro punto es santificación, que yo creo que también ahí a veces le batallamos, ¿verdad? Dice Lucas 1, 74 y 75.
que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y justicia. ¿Cómo le vamos a servir al Señor? En santidad. Tenemos que trabajar por esa santidad día con día, con lo que batallamos hoy, tratar de que mañana ya no. Yo sé que mañana vamos a batallar con otra cosa, bueno, pues mañana ya no, y así hasta que logremos una santidad como el Señor Jesús, amén. Dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días indica que con lo que yo estoy fallando hoy, voy a tratar de no fallar mañana. Y con lo que esté fallando mañana, voy a tratar de no fallar. Y así, o sea, el enemigo no descansa y él va a estar tratando de ponernos tropiezo, pero tú y yo tenemos que santificarnos, día con día, santificarnos. Y el último punto que yo les puse sobre una iglesia del reino es la liberación. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces tú y yo tenemos que creer que esto ya se llevó a cabo y trabajar para que eso que nos está haciendo retroceder o caer no vuelva a suceder, amén. Y para nuestras iglesias, para poder decir como en general cómo sería una iglesia del reino, tenemos dones, tenemos ministerios y tenemos operaciones. Unas las dio el Espíritu Santo, otras las dio Jesucristo y otras las dio el Padre. Entonces, si nosotros leemos, ahí están los versículos en los que están cada una en la Biblia, y si todas esas o la mayoría se mueven en esta congregación, entonces hay una iglesia de poder. No podemos quitar unos o decir: no, pues es que eso era en aquel tiempo. Todo esto es para hoy, para ti, para mí, y lo que uno tiene, el otro tiene otra cosa y el otro tiene otra cosa, y así nos complementamos. Y si dejamos fluir y mover todos estos dones, ministerios y operaciones, entonces se va a ver verdaderamente una iglesia del reino, amén. Entonces yo quiero en esta noche invitarte a eso, a que meditemos en qué estamos fallando, qué nos falta, en qué necesitamos trabajar más, cuáles son mis dones, en qué ministerio me voy a mover, qué operaciones yo conozco del Señor y cuáles son dones que Él me dio. Esos dones Dios nos los dio desde el nacimiento y muchas veces los tenemos trabajando en el mundo, pero no los ponemos a trabajar en su casa, y todo eso en conjunto hace una iglesia del reino, hace una iglesia con poder, hace una iglesia con autoridad, una iglesia donde hay milagros, donde hay manifestaciones gloriosas de su poder. ¿Por qué? Porque conocemos, porque tenemos revelación, porque tenemos discernimiento y conocemos lo que el Señor nos ha enseñado, lo que Él nos ha dejado en su palabra, y lo ponemos a trabajar. Principalmente eso, lo ponemos a trabajar, lo ponemos al servicio de nuestros hermanos, lo ponemos al servicio allá afuera, pero siempre siendo esa iglesia del reino, dando un testimonio, como cantábamos hace un rato, que lo que es en el cielo sea aquí, que la atmósfera de este lugar sea la atmósfera que el Señor nos enseñó, amén. Y bueno, pues con esto yo aquí termino, y yo quiero que cerremos nuestros ojos. Si tú ya sabes cuál es el don, cuál es el ministerio, cuál es el llamado que tú tienes, pídele a Dios la fuerza y la fortaleza para ponerlo a trabajar. Si es en lo secular, si eres maestro, en donde tú trabajes, en donde tú estés, que podamos ser ese testimonio del reino de Dios, que verdaderamente la gente vea que en ti y en mí está el reino de Dios. No somos unos cristianos más, sino somos unos cristianos con poder, que vivimos en el reino de Dios, que verdaderamente el reino de Dios está vivo en ti y en mí. No es una religión, porque hemos caído en eso, en hacer del cristianismo una religión llena de cosas, de ritos, de rituales que se hacían antes y que se
Entonces, vivamos en esos tiempos del inicio. Hagamos lo que Jesús hacía. Si había sanidad, si había libertad, si había tantas cosas en aquellos tiempos, es el momento en el que tú y yo lo empecemos a aplicar para verdaderamente decir: somos una iglesia de reino. No somos una iglesia más, sino somos una iglesia de reino, de poder, de milagros, de cosas sobrenaturales. Que así como hacían con Pablo, que solo tocaban sus ropas, iban y había sanidades. ¿Por qué tú y yo no podemos llevar ese poder? ¿Por qué tú y yo a veces no nos creemos que tenemos ese poder? Entonces yo creo que ahorita es el momento de que tú cierres tus ojos y le digas al Señor que nos ayude a trabajar en el reino, que seamos esos súbditos de ese reinado celestial, que hacemos la voluntad del Señor. Señor mi Dios, yo hoy te pido, Padre, que tú nos permitas movernos a esa otra área de tu reino, que podamos, Señor, manifestar todas las cosas que tú nos enseñaste en tu palabra, que seamos verdaderamente súbditos tuyos, que en este territorio donde nosotros vivimos podamos mostrar ese poder tuyo, que podamos, mi Dios, llevar palabra, dar amor, ser de bendición a otros. ¿Por qué no imponer nuestras manos y que tú hagas milagros, prodigios, cosas sobrenaturales? Que nuestra fe se aumente, que creamos que tú eres un Dios poderoso y que esas manifestaciones que leemos en tu palabra son para hoy, para que nosotros las llevemos a cabo, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de tus hijos, porque yo sé que tú les vas a mostrar cuál es su llamado, cuál es el don que tú le has dado, cuál es la operación que tú, Dios, les repartiste y que ellos las están poniendo a trabajar en el mundo, pero no las han puesto a trabajar en tu casa, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú los levantes con poder, que tú ministres sus vidas, que tú toques sus corazones y que nos dejemos ya de vivir en una religión o en una religiosidad, sino que vivamos verdaderamente en tu reino, que todo lo que tú hacías nosotros podamos hacer, porque tú nos dijiste que cosas mayores nosotros haríamos, que entendamos que tu casa es una casa de poder, que ellos son esos súbditos de este reinado, donde nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, y nosotros hacemos lo que vemos que Él hace, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre, por la vida de tus hijos. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas su vida, bendiga su ministerio, bendiga su llamado, los levantes con poder, mi Dios, y que den pasos de fe para servirte, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, yo te doy gracias, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén, así sea. Gloria a Dios.